Nuestro tema es la institucionalización. Este va a ser el índice que vamos a ir siguiendo. En primer lugar, ¿qué es la definición? Las categorías de dependencia que pueden existir, las políticas públicas de atención a la dependencia en España, qué beneficios y desventajas puede haber, los recursos públicos que tenemos disponibles en España, después los centros residenciales y de día, la ayuda a domicilio y la teleasistencia, qué recomendaciones puede haber para mejorar la calidad de estos servicios y la situación que tenemos en el distrito de Sevilla. En primer lugar, ¿qué es? Es el cambio de residencia fuera de su domicilio y tenemos varios tipos de centros. Pueden ser pisos tutelados, compartidos o individuales, de acogida familiar, centros residenciales no asistidos o residencias asistidas o centros de larga estancia. En primer lugar, tenemos que hablar de distintos tipos de dependencia. Esta puede ser, por un lado, física, en la que se pierde el control de las funciones corporales y su interacción con los elementos físicos del entorno. Puede ser psíquica, en la que se pierde la capacidad de resolver sus problemas y decisiones que tienen que tomar. Sensorial, en la que se alteran los sentidos. Y mixta, que se inicia a partir de una enfermedad que provoca diversos problemas. En cuanto a los grados de dependencia, para poder valorar qué tipo de ayuda necesita cada paciente, se han establecido 3 grados, en los que vamos a hablar próximamente, que sería moderada, severa o de gran dependencia, para valorar el nivel de autonomía de la persona. En la dependencia moderada se necesita ayuda para realizar las varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una diaria, pero no de manera continua. Y estos serían prestaciones asociadas a este grado que podrían ser servicios de atención domiciliaria y ayudas técnicas para mejorar la autonomía. En cuanto a la dependencia severa, se necesitarían ayuda cotidiana 2 o 3 veces diarias, pero sin apoyo continuo del cuidador. Las prestaciones serían servicios del cuidado personal, ayuda a domicilio y en algunos casos acceso a centros de día. Si fuera gran dependencia, necesitan ayuda para las actividades cotidianas varias veces al día debido a su pérdida total de autonomía mental o física. Necesitan apoyo indispensable y continuo. Y necesitarían un cuidador en el hogar 24 horas, atención especializada en residencia o acceso a programas de atención intensiva o ayudas económicas. Vamos a hablar ahora de los beneficios y las desventajas en términos de salud. Por un lado, en cuanto a los beneficios, tendríamos la atención especializada, en la que las instituciones suelen contar con personal capacitado y recursos adecuados para atender condiciones de salud específicas, lo que puede mejorar la calidad de la atención. El monitoreo constante, en el que los pacientes reciben supervisión continua, lo que permite detectar y tratar problemas de salud de manera oportuna. El acceso a los tratamientos, en el que en un entorno institucional los pacientes pueden acceder a tratamientos y terapias que podrían no estar disponibles en el hogar. Y el apoyo social, la institucionalización puede ofrecer un entorno social donde los pacientes interactúan con otros, lo que puede ser beneficioso para su bienestar emocional. Por otro lado, ¿qué desventajas tendríamos? Pues la pérdida de autonomía, el que puede limitar la independencia de los pacientes, lo que puede afectar a su autoestima y bienestar emocional. El aislamiento, en el que algunos pacientes pueden sentirse solos o aislados, especialmente si están lejos de sus seres queridos. Riesgo de despersonalización. En algunas instituciones, los pacientes pueden ser tratados como números en lugar de individuos, lo que puede afectar su experiencia de atención. Y los costos. La atención institucional puede ser costosa, lo que puede ser una carga financiera para las familias. ¿Qué recursos públicos tenemos disponibles en España, Andalucía y Sevilla? Pues en primer lugar, en España tendríamos el Sistema Nacional de Salud, que proporciona atención médica a través de hospitales y centros de salud públicos. Tenemos los centros de atención de dependencia, que ofrecen servicios a personas con discapacidad o en situación de dependencia. Residencias de ancianos, que son instituciones que brindan atención a personas mayores que necesitan cuidados. Programas de salud mental,
que serían servicios especializados para el tratamiento y apoyo a las personas con trastornos mentales, y los servicios sociales que ayudan a familias y personas en situación de vulnerabilidad. En Andalucía tendríamos el Servicio Andaluz de Salud, que gestiona la atención sanitaria en la comunidad, incluyendo hospitales y centros de salud, centros de atención a la dependencia, que proporcionan servicios a personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia, la Red de Salud Mental, que ofrece atención y recursos para personas con problemas de salud mental, y los programas de inclusión social, que tienen iniciativas para apoyar a personas en riesgo de exclusión social. Después, en cuanto a Sevilla, la ciudad, pues tendríamos en primer lugar los hospitales públicos, que Sevilla cuenta con varios hospitales que forman parte del SAS, ofreciendo atención médica integral, los centros de salud, las residencias y los centros de día, así que existen residencias para mayores y centros de día que ofrecen apoyo a personas dependientes, los servicios sociales municipales, en los que el Ayuntamiento de Sevilla ofrece programas y recursos para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué ejemplos tendríamos de servicios sociales municipales en Sevilla? Por un lado, atención primaria y de base, a través de los centros de salud, de los centros de servicios sociales de los distintos distritos de la ciudad, donde se realizan actividades de orientación, asesoramiento y acompañamiento en temas como salud, vivienda, empleo y servicios jurídicos. Programas de inserción laboral, como el programa de inserción sociolaboral, que ha orientado a personas desempleadas o en riesgo de exclusión, que incluye formación, orientación profesional, prácticas y bolsas de empleo. Ayuda a la dependencia. A través de la Ley de Dependencia, los servicios sociales municipales ofrecen ayudas y recursos a personas mayores o con discapacidad para que puedan vivir de manera autónoma o recibir asistencia domiciliaria. Se puede solicitar a través del enfermero de enlace de los distintos centros de salud. No obstante, tiene como contra que tardan en torno a 2 años en concederla, y las personas mayores esperan mucho para poder solicitarla. Atención a la infancia y la familia son servicios destinados a la protección infantil, como el programa de atención a la familia y unidades de trabajo social que ayudan a familias en situaciones de vulnerabilidad, con orientación en temas como la educación y la convivencia familiar. Comedores sociales y ayuda alimentaria. Tienen programas como el Comedor Social de Sevilla, que ofrecen alimentos a personas sin recursos, especialmente en épocas de mayor necesidad. Vivienda. Hay proyectos de acceso a viviendas sociales para personas en situación de vulnerabilidad económica, como el Programa de Vivienda y Rehabilitación. Apoyo a colectivos en riesgo de exclusión, como el Servicio para Personas sin Hogar, que ofrece alojamiento temporal, atención psicosocial y reinserción laboral. Servicios de mediación y resolución de conflictos. En los distritos de Sevilla existen programas de mediación para resolver conflictos vecinales o familiares con el objetivo de mejorar la convivencia en la comunidad. Todos estos servicios son gestionados por el Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla, y se coordina con otros organismos regionales y nacionales para garantizar un apoyo integral. Por otro lado, vamos a hablar ahora de los centros residenciales y de día. En primer lugar, los centros residenciales serían aquellos destinados a personas que no pueden vivir de forma autónoma. ¿Qué características pueden tener? Los podemos dividir según el tipo de atención. Sería una asistencia integral, sanitaria, social y personal. La ubicación. Existen múltiples centros en Sevilla, tanto públicos como privados. Los públicos dependen de la Junta de Andalucía. Las plazas disponibles que tienen pueden ofrecer plazas para personas con dependencia de diferentes grados. ¿Qué ejemplos tendríamos? Pues la residencia de mayores de Los Remedios, que sería pública, depende del Servicio Andaluz de Salud y tiene una atención integral. La residencia geriátrica El Sauce, que es privada, proporciona atención personalizada a personas mayores, con especialización en personas con Alzheimer
y demencia. Residencia de mayores de San Juan de Dios, que combina la atención médica y social y tiene un enfoque terapéutico. El acceso para acceder a una plaza en un centro residencial público, los pacientes deben estar reconocidos con grado de dependencia y pasar por el sistema de valoración de dependencia que gestiona la Junta de Andalucía. También existe la opción de acceso privado para quienes no califican para los recursos públicos. Buenos días, mi nombre es Carlos Acosta, soy residente de cuarto año del Centro de Salud Esperanza Macarena y yo voy a continuar la presentación de mi compañera, esta vez tocando un recurso que vemos habitualmente en nuestros pacientes, que son los centros de día. Este recurso pues, proporciona una ayuda diaria, una atención individualizada a personas que por sus características no necesitan una residencia las 24 horas o todo el rato. Estos centros, pues fundamentalmente funcionan durante el día, donde al paciente se le dan cuidados, tratamientos, diversas atenciones, y cuando terminan ese tratamiento, pues el paciente regresa a casa por la tarde. La atención y los recursos que tienen estos centros son bastante amplios, pues hacen terapias grupales, actividades recreativas, atención médica, no solamente cuestiones de tratamiento y seguimiento de patologías, sino que también intentan incentivar pues estilos de vida activos para estos pacientes, porque suelen ser pacientes mayores que requieren ese tipo de cuidado. Además, uno de los objetivos que tienen estos centros es promover que esos pacientes sean independientes dentro de la medida de lo posible en su vida diaria y evitando con ello pues el aislamiento y la exclusión social, cosas que vemos muchas veces en nuestros pacientes cuando vamos a su domicilio, sobre todo pacientes mayores que por características familiares o sociales o personales se pasan el día solo y eso al final pues es un factor de riesgo en unos pacientes que ya de por sí son frágiles. Ejemplos en Sevilla tenemos varios, porque tenemos el centro de día de la Milagrosa, el de San Juan de Dios o el de San José de la Rinconada. Estos centros, como todo, pues hay una vertiente pública y una vertiente privada. La vertiente pública, gratuita evidentemente, depende de que el paciente haya cumplimentado los requisitos necesarios para que se le conceda la valoración de la dependencia. Y ya los privados, pues, el paciente que a lo mejor no cumplen esos criterios, pues tienen que costeárselo ellos mismos para poder obtener dichos recursos. Continuando con otro tipo de recursos en los que podemos ayudar a estos pacientes, pues el siguiente son los servicios de ayuda a domicilio. Y como su nombre dice, este tipo de ayuda son a personas también dependientes, como en el caso antes de los centros de día o con algún tipo de discapacidad, pero en su propio hogar. El paciente en este caso no tiene que desplazarse a ningún sitio. Los servicios que se ofrecen pues son parecidos a lo que se ofrece en el centro de día, pero más orientados a actividades que son propias del hogar del paciente. Ayuda a la hora de la higiene, el aseo personal, ducha y al cambio de ropa. Son pacientes que por sí mismos no son capaces de hacer este tipo de cosas y necesitan una ayuda que no son capaces de tener en su domicilio por parte de sus familiares o entorno por determinadas cuestiones. También cosas de ámbitos cotidianos, preparar comida. Por ejemplo, un anciano encamado es imposible que sea capaz de hacer su comida de forma diaria, o también el apoyo en las tareas domésticas de limpieza del hogar. Aparte de todas estas cosas, también se individualiza en los recursos ofertados en vista del tipo de paciente que estemos tratando. Algunos ejemplos de estos servicios, pues la ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Sevilla, que está gestionado por el IMSS y también de la Junta de Andalucía, esta vez que está gestionado por servicios sociales. Estos dos servicios que he nombrado pertenecen al ente público y de la misma forma que en los centros de día, pues dependen de la valoración que se le haya dado al paciente en términos de ley de dependencia. Otra opción, si el paciente no entra dentro de estos criterios, pues se lo puede costear privadamente. Un ejemplo, por ejemplo, sería el Serges o la Fundación Aire.
Y ya tocando el último elemento de recursos en lo que el paciente se puede ver beneficiado a la hora de su día a día, pues ya tenemos la teleasistencia, que en este caso no hay un personal físico en el domicilio o el paciente no está institucionalizado, pero tuvo un contacto directo con profesionales de la salud en caso de emergencia mediante dispositivos electrónicos como puede ser, por ejemplo, un teléfono fijo o un teléfono móvil. Con este dispositivo, el paciente puede contactar con un centro de atención que, como he mencionado, la persona que se lo va a coger es un personal sanitario las 24 horas al día, en caso de cualquier tipo de problema que tenga el paciente. Esto es útil para pacientes con una movilidad reducida o que estén solas o que, juntando determinados tipos de factores, consideremos que el paciente está en una situación de riesgo. De misma forma, pues hay un lado que es público, que de nuevo está gestionado por el grado de dependencia del paciente, o privado, que como hemos mencionado se lo tiene que costear. Ejemplos de acceso público, pues a través de la Junta de Andalucía pues pueden acceder a un teléfono el cual está conectado 24 horas con los servicios de emergencia. Y también a través del Ayuntamiento de Sevilla, a través del IMSS, pero en pacientes que están particularmente en una situación de riesgo o exclusión social o que son dependientes. Como ejemplo de empresa privada, pues tenemos Securitas Direct, que funcionaría de la misma forma, pero con el añadido del costo a la hora de gestionarlo. Cambiando ya el tema de la exposición, ahora en las dos siguientes diapositivas pues vamos a ver unas diversas recomendaciones para mejorar la calidad de este tipo de recursos y con ello pues mejorar el bienestar de nuestros pacientes. Este tipo de pacientes, que la mayor parte de ellos son pacientes de una edad avanzada, pacientes frágiles, pluripatológicos, lo más importante es hacer una evaluación integral del mismo, de todas sus condiciones, no solo condiciones clínicas, condiciones sociales, personales, familiares, etcétera, y hacer un diagnóstico temprano de la situación de riesgo de estos mismos. Para ello, por parte del equipo de atención primaria, en nuestras consultas, bien sea presenciales, mediante aviso domiciliario, mediante consulta telefónica, tenemos que hacer una valoración exhaustiva del paciente. Y una vez haberlo valorado, poner todo en conjunto, contextualizarlo y identificar de la forma más precoz posible las necesidades de estos mismos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un aviso domiciliario? Vamos al domicilio del paciente y nos encontramos que es un paciente frágil, pluripatológico, con todas las condiciones que hemos mencionado antes, y vemos que no tiene ningún recurso y que está en esa situación de abandono, de soledad, de falta de ayuda desde hace mucho tiempo. Entonces, si conseguimos identificarlo pronto, podemos poner solución a esos problemas de una forma más eficaz. Porque a la hora de cambiar estilo de vida, cambiar su día a día, si es una cosa que está instaurada desde hace tiempo, entonces es mucho más complicado. Aparte de este seguimiento, otra cosa muy importante que debemos hacer es mejorar la coordinación que haya entre la atención primaria, entre los centros de salud y este tipo de recursos, residencia, teleasistencia, todo lo que hemos comentado antes, estableciendo canales de comunicación efectivos con personal adecuado, personal dotado, con un número de personales suficiente para poder abarcar todo este abanico de opciones. Y también es lo ideal tener unos protocolos de derivación claros a la hora de que estos pacientes puedan optar a estos recursos y de identificarlos y de que en el momento que cumplan los criterios, pues poder incluirlos lo más rápido posible en este tipo de programas. A colación de lo que he mencionado anteriormente, en lo que al seguimiento del paciente respecta, tenemos que asegurarnos de que, pese a que el paciente mejor se incluya en este tipo de recursos, nosotros por parte de atención primaria no abandonarlo al paciente, porque al final esto es un manejo integral, multidisciplinar y transversal y longitudinal y todo lo que se nos ocurra del mismo paciente. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y seguir monitorizando el estado de salud del paciente, procesos agudos, ingresos, situaciones que se vayan planteando durante la evolución del paciente. Y en la medida de lo posible, pues también debemos hacer unas visitas regulares al centro en el que el paciente se encuentra o en su domicilio
para poder cerciorarnos de que el paciente está teniendo una buena evolución. También es importante a la hora de lo que hablamos antes, de que el paciente cumpla los criterios de la dependencia, adecuar la situación del paciente al recurso que toque. Tenemos que intentar prevenir que estos pacientes se institucionalicen de forma innecesaria, porque al final está demostrado que el paciente, si conseguimos una situación en su hogar estable, bien sea incentivando cuidados de familiares, bien sea incluyéndolo en programas de teleasistencia o de pacientes en los que van los profesionales al centro de salud, tenemos que intentar que el paciente permanezca en su domicilio todo lo que pueda, dentro de la medida de lo posible, evidentemente, con un apoyo por nuestra parte a la hora de planificar ese tipo de cuidados, pero mirando a largo plazo. No debemos abandonarlos y está demostrado que si trabajamos en conjunto con este tipo de recursos y con una atención personalizada y continua por nuestra parte, pues la evolución de estos pacientes y su calidad de vida mejoran ostensiblemente. Ya por último, el tono de la exposición va ahí encaminado a la situación particular que tenemos de este tipo de pacientes y de recursos, pero en Distrito Sevilla. Nuestra ciudad, por las características demográficas que tiene y por su condición, pues vemos que a la hora de comparar con otros sitios, tenemos un mayor porcentaje de personas en edad avanzada en nuestro municipio, sobre todo los urbanos. Nosotros si comparamos la población que hay en Sevilla Capital y lo comparamos con los pueblos del extrarradio, pues vemos que el porcentaje de pacientes de edad avanzada es mayor que en una población como puede ser Cantillana, Guillena, que también las tiene. Pero al final, como he mencionado, el hecho de vivir en la capital, mayor número poblacional, mayor número de pacientes, pues vemos que el porcentaje es mayor. Entrando en cuestiones demográficas, a la hora de analizar la edad de Distrito Sevilla, bueno, Sevilla ya sabemos que es la cuarta provincia más poblada de España. Y mirando los datos, vemos que por encima de los 65 años nos encontramos un 14,43% de la población. Ya sabemos que en los últimos años la esperanza de vida de los pacientes españoles pues está subiendo por determinadas características y Sevilla no es una anomalía en ese caso. Y a la hora de analizar los datos de los pacientes que son atendidos en el sistema sanitario público andaluz, vemos que ese porcentaje incluso es un poco mayor a la hora de hablar de pacientes por encima de 65 años, llegando hasta el 18%. En esta diapositiva vamos a establecer una comparativa a la hora de analizar los sexos de los pacientes, si el paciente se encuentra en su domicilio o está institucionalizado, y también vemos una relación de comparación entre la esfera social del paciente. Y vemos que dependiendo de cómo sea, pues también vemos una tendencia hacia que el paciente esté institucionalizado o se encuentre en domicilio. A la hora del sexo de los pacientes no vemos mucha diferencia. Vemos que prácticamente existe el mismo porcentaje de pacientes, hombres y mujeres, según estén en domicilio o institucionalizados, rozando el 72% en las mujeres y el 28% en los hombres. Lo que sí vemos es que hay una diferencia clara a la hora de valorar la esfera social de los mismos. Si comparamos los pacientes que están en domicilio y los pacientes institucionalizados a la hora de si están solteros o tienen pareja, vemos que existe el triple de pacientes solteros que están institucionalizados respecto a los que están en domicilio. A la hora de viudedad, en este caso sí que es un porcentaje parecido. Al ser pacientes añosos, pues más o menos son el mismo porcentaje. Lo que sí vemos que también hay una diferencia clara en pos de los pacientes institucionalizados, que vemos más pacientes que están casados pero en su domicilio, al mismo tiempo que vemos que hay menos pacientes divorciados. Al final, si no están casados, están divorciados, tienen un elemento social importante, no tienen nadie que les acompañe al domicilio, entonces al final es la típica situación en la que un paciente añoso pierde a su pareja de toda la vida y los hijos del paciente o el resto de familiares no son capaces de hacerse cargo. Entonces la solución que encuentran en vista de
que ese paciente mejore, que esté atendido, que esté cuidado y que puedan vigilarse todos los problemas que puedan derivar de su día a día, pues los terminan paliando e ingresándolos en residencia, como hemos mencionado anteriormente. Un aspecto fundamental que tenemos que recalcar las veces que sean necesarias es tener en cuenta el apoyo familiar de estos que presenten estos pacientes y intentar educar a estos familiares para que sepan que si cuanto más número de familiares estén pendientes de nuestro paciente, cuanto más puedan hacer ellos visitándolo, llamándolo, lo típico de los hijos de los familiares añosos que se reparten a sus padres o a sus madres en periodos vacacionales en vista de que no estén solos. Este tipo de atención pues es de la más importante porque si estos pacientes son institucionalizados a determinados recursos, están en su domicilio y la única ayuda que tienen son las visitas que nosotros podemos hacerle o las consultas que podemos hacer de atención primaria o los cuidados en centros de día, esos recursos al final se quedan cortos. Entonces tenemos que educar a la familia para que sean conscientes de que ellos también forman parte de este proceso y una parte fundamental. Ya metiéndonos a la hora de cuestiones más técnicas, si estos pacientes están institucionalizados, pues tenemos que hacer una monitorización por nuestra parte de valores clínicos, valores de salud de estos pacientes, mediciones de perímetro abdominal, realizaciones de AMPA tensional frecuente, valores de peso y ver cómo está evolucionando ya físicamente nuestros pacientes y tomar las decisiones que tengamos que tomar si viéramos algunos cambios bruscos en esto. Y por último, en esta diapositiva, pues mencionar así grosso modo los tipos de patologías que vemos más frecuentemente en los pacientes institucionalizados o los que están en atención domiciliaria. Vemos que los pacientes que están institucionalizados, la patología predominante es la esquizofrenia, una patología psiquiátrica muy invalidante, muy compleja, que requiere unos cuidados muy individualizados y pormenorizados, que muchas veces la misma familia es incapaz de abordar, de sostener. Entonces, la solución que encuentra es derivarlo a estos centros donde pueden ser cuidados de manera un poco más profesional. Por otro lado, a la hora del paciente domiciliario, pues lo que vemos son patologías crónicas suyas, hipertensión, diabetes, otro tipo de procesos crónicos con los cuales nosotros estamos habituados en nuestra consulta primaria, o ya si nos metemos a asuntos más peliagudos, pues neoplasia, fibrilaciones auriculares descompensadas o, de nuevo, patologías crónicas como pueden ser la artrosis o asma. Patologías que, como su nombre dice, son patologías crónicas, pero que en proceso de reagudización pues pueden acarrear situaciones y problemas que tenemos que saber manejar. Y también, como hemos dicho antes, educar a la familia para saber identificar ese tipo de situaciones agudas, consultar al médico si necesario, o muchas veces vemos que esa misma familia pues tiene ya un hábito y una destreza en este tipo de procesos que al final pues es una gran ayuda que nos dan a nosotros. En relación al último punto de la anterior diapositiva, las patologías que nos encontramos en cada situación, pues vemos que hay una relación bastante evidente a la hora de la prescripción farmacológica de pacientes que están en domicilio o pacientes que están institucionalizados. En pacientes en domicilio, pues el consumo farmacológico tipo está en relación a las patologías que hemos nombrado anteriormente, a las dos diuréticos para procesos de hipertensión que tenemos que ir monitorizando, analgésicos, AINES, esteroides, vistas de agudizaciones de procesos de artrosis, procesos respiratorios, inhaladores, o también la anticoagulación oral en pacientes que estén con arritmia cardíaca que requieran este tipo de seguimiento, el típico síndrome. También, evidentemente, pues vemos aquí una mayor prescripción de antidiabéticos orales en pacientes diabéticos, que también tenemos que ir titulando según los valores que nos presenten en los análisis. Por otro lado, los pacientes institucionalizados, recordamos que la patología más predominante o de las más predominantes era la esquizofrenia, pero no solo esa. Pacientes con descompensaciones orgánicas al final pueden traducirse en cuadros de un síndrome confusional agudo con una misma infección urinaria, pero al final también tiran de medicamentos para paliar este tipo de sintomatología.
haloperidol, neuroléptico, ribastimina. Y una cosa que es importante que tenemos que tener muy en cuenta es que estos pacientes, como son pacientes muy complejos, lo más frecuente es que sean pacientes polimedicados. Y tenemos que hacer una revisión sistemática de todos los fármacos que estén tomando e intentar hacer la prescripción mínima necesaria. Típico caso que vemos pacientes que están arrastrando tratamiento, benzodiazepina, allopurinol, antihipertensivo, que a lo mejor lleva tomando toda la vida pero provocan cuadros de descompensación que deberemos titular en vista de un mejor control clínico del paciente. Abordando una diapositiva un poco más técnica, tenemos determinadas escalas, determinados cuestionarios que nos permiten saber y monitorizar cómo están evolucionando nuestros pacientes. Este tipo de escalas pueden hacerse en atención primaria y la mayor parte de los centros de donde están institucionalizados pues las usan para ver cómo va la evolución de estos mismos pacientes. Uno de ellos es el índice de Bartel, que lo que analiza son las actividades básicas de la vida diaria, y vemos, haciendo una comparativa, que este tipo de índice presenta una puntuación mayor en pacientes en domicilio, sobre todo a la hora de analizar actividades como pueden ser vestirse, arreglarse, el manejo de posiciones, el tema de la micción, el uso del VC o la misma deambulación. Si estos pacientes están en su domicilio, están en su entorno natural, independientemente del tipo de ayuda que reciban, el hecho de nada más que estar en su propia casa pues les da mayor autonomía, les da mayor confianza a la hora de hacer este tipo de actividades. Y estos de nuevo son datos objetivos. Hemos encontrado que existe una relación directa entre la disminución de puntuación en este índice de Bartel y la presencia de ingresos hospitalarios. Al final, para este tipo de pacientes, unos ingresos normalmente acarrean un deterioro de su vida basal, aunque se solucione el problema agudo. Entonces, pues tenemos que intentar, gracias a nuestros cuidados, seguimiento, monitorización, apoyo familiar, el buen hacer de las instituciones, de solucionar los problemas de la mejor manera posible en vista de intentar ingresar lo menos o no posible. Otro tipo de escala tenemos la del Auton Brody, en la que los mayores valores de peso, perímetro abdominal y tensión arterial lo vemos en pacientes institucionalizados. Son pacientes más frágiles, de un manejo más complejo, y esos son los datos que vemos. Otra escala que tenemos es la escala de Pfeiffer, y después de hacer los análisis hemos visto que en los pacientes institucionalizados pues vemos un mayor deterioro cognitivo, a colación también de lo que hablamos antes de la patología que vemos allí y del tipo de cuidado que se les puede ofertar. Haciendo comparativa también con la esfera hospitalaria, vemos también que un aumento de la escala de Pfeiffer se relaciona directamente con el número de ingresos de estos pacientes. Entonces, incidir de nuevo la importancia de intentar reducir este tipo de ingresos a lo más posible. Evidentemente, si el paciente requiere un ingreso, pues se deriva sin ningún tipo de duda. Pero en situaciones, en la escala, si tenemos una escala blanco y negro y el paciente se encuentra en un punto gris, tenemos que intentar conciliar de la mejor manera posible todos los recursos para que el paciente sea tratado bien en domicilio, bien en la institución en la que pertenezca. A la hora de la calidad de vida, haciendo distintos tipos de análisis, hemos visto que existe una diferencia bastante importante si repetimos esa escala a los 6 meses y al año de la primera que la hayamos hecho, con una mejor calidad de vida en pacientes institucionalizados. Es lo que llevamos hablando todo el rato. Al final, el paciente que está institucionalizado, pese a que lo ideal sería que estuviera en su domicilio, está atendido 24 horas. No es lo mismo un paciente que esté muy bien atendido un par de horas o tres en su domicilio por sus familiares o por una asistenta o por alguien interno, que pacientes que están cuidados 24 horas por personal sanitario, solucionando los problemas que vayan desarrollándose en su día a día. En esta diapositiva estamos haciendo una comparativa del uso de recursos sanitarios de los pacientes que se encuentran en domicilio y pacientes que están institucionalizados. Analizando el pool de pacientes que se encuentran en su domicilio, vemos que existe un mayor número de avisos a servicios de urgencia o de consultas con su médico de cabecera. Y también vemos que estos pacientes pues tienden a ingresarse más en hospitalización, sobre todo en servicios de observación en vista de solucionar problemas.
A la hora de los pacientes que están en residencia, no hemos visto que haya una diferencia llamativa en lo que al número de traslados y visitas a urgencias se refiere respecto al otro pool de pacientes. En último lugar, en esta diapositiva, lo que vamos a abordar es la mortalidad de los pacientes, bien que se encuentren en domicilio o bien que se encuentren en instituciones. En líneas generales, no hemos visto que haya una diferencia sustancial a la hora de los grupos de mortalidad ni en la causa de esta. Al final, el perfil de pacientes es parecido, son pacientes complejos, pacientes que a la mínima de cambio se pueden descompensar. Entonces, en ese aspecto no hemos visto diferencia. Lo que sí hemos visto es que pacientes que se encuentran en domicilio, bien porque tengan una esfera familiar potente o bien porque nuestro seguimiento haya sido el adecuado o bien porque tengan recursos para poder hacer un seguimiento correcto en domicilio, estos pacientes fallecen menos en el hospital. La típica situación en la que nos encontramos una agudización de un problema crónico o un evento agudo aislado en nuestro paciente y son los mismos familiares los que solicitan que los cuidados, el tratamiento y el seguimiento se haga en casa, también muchas veces verbalizado por el mismo paciente. A fin de cuentas, un traslado hospitalario, un ingreso en el hospital, perdón, puede solucionar muchos problemas, pero también está demostrado científicamente que las complicaciones derivadas del ingreso muchas veces son mayores y la repercusión en la vida, en la salud del paciente, son mayores que la solución que se le ha podido dar. Por ejemplo, en el caso de una infección urinaria, un paciente que esté desorientado, agitado, ingresando al hospital, se le trata esa infección, pero bien por procesos nosocomiales, bien por complicaciones derivadas de la misma estancia, bien porque hemos sacado al paciente de su ámbito normal, esa evolución va a peor y al final el sufrimiento familiar del paciente pues es bastante grande. Tenemos que intentar evitar esas situaciones porque son muy penosas. Entonces tenemos que hacer un trabajo continuo a la hora de ver nuestros pacientes en domicilio y de tratar de aguantarlo lo más posible allí. Evidentemente, si es necesario la derivación, pues se hace. Y ya yendo a los pacientes institucionalizados, pues lo que sí hemos visto es que hay una diferencia bastante grande entre los distintos tipos de residencia. Al final esto es bastante obvio. Cada residencia tiene su manera de trabajar, tiene los recursos que tiene el personal que tiene. También los pacientes pues tienen sus características individuales, que eso tienen que adaptarse a la residencia. Y hemos visto que sí que hay una relación importante a la hora de la mortalidad dependiendo de la residencia. Particularmente hemos visto que residencias en lo que está involucrada alguna organización religiosa, bien por la idiosincrasia de esa institución, hemos visto que la mortalidad fue menor. Al final, dentro de los valores particulares, por ejemplo, en nuestra ciudad, los valores religiosos, católicos, pues entra dentro el cuidado y el amparo a los pacientes y eso se ha visto que reduce la mortalidad en bastante medida. Una vez terminada la exposición de las diapositivas y de todo lo que hemos hablado, pues podemos llegar a la siguiente conclusión. Es extremadamente importante que podamos hacer una identificación lo antes posible de todas las situaciones que puedan promover la exclusión social y el abandono de nuestros pacientes. Para ello, también tenemos que tener la mentalidad de que la institucionalización tiene que ser un recurso más, no recurso final. De nada sirve que estos pacientes, llegado un momento de su vida, por lo que haya pasado, terminen ingresados en una residencia y ello se traduzca en que nosotros, por nuestra parte, bien como profesionales o por parte de los familiares, pues ya descuiden y deleguen todos los cuidados del paciente en ese tipo de instituciones. Porque, como me repito, tiene que ser un recurso más. Nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir visitando, seguir cuidando, seguir amparando a estos pacientes. Para ello es muy importante tanto educar como instruir a la familia para que se conciencien de que ellos son un pilar más en todo este proceso y un proceso muy importante. Lo vemos en el día a día, pacientes institucionalizados, pacientes que están en domicilio con ayuda domiciliaria, que además tienen una atención y unos cuidados por parte de sus familias, pues evolucionan mejor. Recalcando lo que hemos dicho en el punto 2,
Y en el punto 3, por parte de nosotros como personal sanitario, tenemos que hacer un seguimiento activo, tenemos que hacer nuestras llamadas, tenemos que hacer nuestros avisos en domicilio, tenemos que cuidar y ver la evolución de nuestros pacientes e ir solucionando los problemas que se puedan derivar de las situaciones que tengan. También lo ideal sería que por parte de las instituciones públicas pues se incentivara y se promoviera y se destinaran todos los recursos posibles a este tipo de centros, este tipo de recursos para que haya un apoyo logístico y una cobertura todo lo posible para estos pacientes, porque al final se trata de cuidar a unas personas que se han pasado la vida entera cuidándonos a nosotros, entonces es nuestro turno de cuidarlos a ellos.